Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros, como siempre, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes, noches, porque aquí son las dos cosas ya, a todos los equipos de Radio Anglicana que están trabajando y, por supuesto, a todos nuestros queridos amigos y hermanos oyentes que están al otro lado. Como en cada emisión, es para nosotros, queridos oyentes, una bendición poder estar aquí compartiendo con vosotros estas reflexiones en torno a las Sagradas Escrituras y sobre todo pues agradecemos a las personas que nos acompañan, que están al otro lado de su móvil o también del dispositivo con el que nos puedan escuchar, tanto la página web, sus teléfonos móviles, y aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo que realiza Radio Anglicana en las distintas plataformas. Gracias por acompañarnos y vamos a continuar con estas reflexiones en torno a este segundo libro de Samuel que ya hemos comenzado hace 8 días. En esta ocasión hablaremos de David ante la noticia de la muerte de Saúl y usaremos de referencia el capítulo 1 de este segundo libro de Samuel. Recordarles también que en el transcurso del programa pueden hacernos llegar sus comentarios e interacciones a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34. A este mismo número pueden enviarnos sus reacciones si están fuera de España. También recordarles que a través de la aplicación móvil de Radio Anglicana, ahí tienen un link directo para escribir a nuestro WhatsApp, al igual que en la página web también tienen allí un link directo para escribir al WhatsApp aquí en los estudios de Radio Anglicana. Como siempre, el invitado especial, el Espíritu Santo, vamos a invocarle en este momento para que Él sea el que tome el control de este espacio. Adelante, Juan María. Padre nuestro que estás en los cielos, un día más estamos agradecidos, Señor, de poder compartir con nuestros hermanos y con nuestros amigos mensajes de la Santa Biblia, de tu palabra revelada a los hombres. Como siempre, Señor, pedimos que seas tú quien dirijas esta emisión, este programa, las reflexiones que podamos compartir desde aquí y que todo ello redunde en bien y en esperanza para el pueblo de Dios, para tu pueblo en esta hora de la historia. Seguimos recordando también a las personas que están sufriendo, a las personas que son víctimas de las injusticias, de la guerra y de muchas otras situaciones que no son las más ideales para nosotros en este mundo. A todas ellas las ponemos, Señor, delante de ti y te las encomendamos, porque tú eres quien diriges la vida humana y tú eres quien guías a tus hijos incluso en medio de las tinieblas más densas. Gracias por escuchar nuestra oración hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Para mis pasos, luz en mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. David ante la noticia de la muerte de Saúl. Capítulo 1 del segundo libro de Samuel es el texto de referencia, el cual hoy estaremos basando nuestras reflexiones. Señor, está siempre en peligro, pero no olvido. Bueno, Juan Mari, ¿qué representa este primer capítulo del segundo libro de Samuel en el conjunto de la literatura deuteronomística? Este capítulo primero, bueno, aparte de dar comienzo, lógicamente, a lo que llamamos el libro segundo de Samuel, es, podríamos decirlo así, uno de esos, no es el único que encontramos en la Biblia, de esos capítulos que son capítulos de enlace. ¿Qué quiere decir esto? El libro segundo de Samuel viene a continuar, como sabemos, la historia que se narra
en el libro primero de Samuel, sobre todo aquella segunda parte que habla sobre todo del rey Saúl y del rey David, ¿no? Que todavía no es rey en aquel momento. Pero esta segunda parte de la historia narrada en los libros primero y segundo de Samuel, puesto que va a ser también una literatura que engrandecerá, realzará hasta lo sumo la figura del que hasta entonces había sido un fugitivo, que es David, dándole pues una importancia que hasta entonces no había tenido. Este capítulo lo que también está haciendo, además de enlazar con todo lo que se narraba antes, lo que hace también es indicar de alguna forma lo que va a suceder, lo que vamos a encontrar en los capítulos siguientes, en todo el resto del libro, que es, como decimos, una exaltación de la figura de David. Por lo tanto, capítulo de enlace, nos enlaza con lo anterior, capítulo que da inicio a este libro segundo de Samuel, y también, como hemos dicho, un capítulo que anticipa cómo se irá desarrollando la figura del rey David. Si bajamos un poquito el micrófono más a la barbilla, Juan Mari, ahí estamos. ¿Así? ¿Está ahí, bien así? Ahí. Muy bien, gracias. Bueno, siguiendo con este capítulo 1, nos surge una pregunta, Juan Mari. ¿Dónde se encontraba el futuro rey David cuando tuvo lugar esa derrota y la muerte del rey Saúl a manos de los filisteos? Retomamos un poquito los últimos capítulos del libro primero de Samuel. Recordemos que los filisteos estaban en guerra contra Saúl. Saúl moviliza a todo su ejército, el ejército de Israel, va con sus hijos a la batalla, pero en David, que estaba en aquel momento exiliado en tierra de los filisteos y quería también combatir al lado de ellos en contra de Saúl, debido a que los príncipes filisteos no se fiaban demasiado de él, pues si recordamos, uno de los reyes filisteos, aquel a quien David servía de forma directa, le dijo que no los acompañara. Entonces David se queda en la ciudad de Siclag, que era una ciudad que le habían concedido, le había dejado uno de los reyes filisteos como heredad para él. Entonces David se halla allí, en ese momento, en la ciudad de Siclag, y él todavía no tiene noticia de lo que ha ocurrido. En este capítulo es donde se nos va a narrar cómo él se entera de la derrota de Israel y también de la muerte de Saúl y de sus hijos. También hay un detalle que es muy importante. David, ahora cuando lo encontramos en el libro primero de Samuel, esto lo habíamos visto en los últimos capítulos del libro primero, ahora el segundo de Samuel, recordamos que David había tenido que salir de la ciudad de Siclag a perseguir a los amalecitas, una tribu nómada, una tribu que se dedicaban al pirateo realmente, al saqueo. Había tenido que salir a perseguirlos porque habían saqueado la ciudad de Siclag e incluso se habían llevado como cautivos a muchos prisioneros, entre ellos las dos esposas que tenía en ese momento David y sus hijos. Es decir, que el David que encontramos ahora en este primer capítulo del libro segundo de Samuel es un David victorioso de los amalecitas y es un David que permanece en la ciudad de Siclag, esa pequeña heredad que le habían dejado los filisteos para él, esperando los acontecimientos, a ver qué ocurría, a ver qué noticias le podían llegar de la batalla entre Israel y los filisteos y cuál había sido la suerte del rey Saúl y también de sus hijos. Luego, Juan Mari, este relato de la muerte de Saúl es contado, por así decirlo, por un joven amalecita, según leemos. Y surge la interrogante, ¿es creíble este relato contado por ese joven? Es un interrogante realmente importante y desde luego se lo siguen planteando hoy, en el día de hoy, muchos especialistas en Sagrada Escritura, por un detalle. Lo que este amalecita le cuenta a David acerca de la derrota de los filisteos y sobre todo, no la derrota de los israelitas a mano de los filisteos, queríamos decir, perdón, y sobre todo la muerte de Saúl,
no concuerda en todos sus detalles con lo que leemos en el último capítulo del libro primero de Samuel acerca de la muerte de Saúl. Y tiene incluso visos, el relato de este amalecita, tiene ciertos visos de fanfarronería y de exceso de protagonismo por su parte, porque parece, según el relato que le hace a David, como si él hubiera sido pues casi el gran testigo, el gran protagonista de lo que había ocurrido allí. Pero hay algo que es cierto, y es que este joven amalecita, que le da a David la mala noticia de la derrota de Israel y también de la muerte de Saúl y de sus hijos, se presenta con algo muy importante en las manos, y es la diadema real, como si dijéramos hoy la corona, aunque no era exactamente el mismo tipo de corona real que hoy imaginamos, ¿no?, para las monarquías actuales. Era una pequeña diadema. Se presenta con la diadema que había sido realmente de Saúl. Entonces, no todo debe ser fantasía en el relato de esta persona, aunque sin duda exageró mucho, ¿no? Los estudiosos de hoy, los críticos de hoy, aunque no se ponen de acuerdo, no se ponen del todo de acuerdo en relación con este asunto, porque hay algunos que dicen que el relato de la muerte de Saúl que se refiere en primero de Samuel es verídico, pero este no, este es falso. Otros piensan justo lo contrario. Bueno, pues hay quienes ven veracidad en ambos relatos. Uno lo cuenta de una manera, el otro lo cuenta de otra, y entienden estos especialistas que lo que estamos viendo aquí es uno de esos típicos dobletes que aparecen en las Sagradas Escrituras, es decir, narraciones, relatos, historias que tienen dos versiones diferentes, que probablemente las dos tienen mucho de verdad, pero que también son el resultado de narraciones tradicionales que son de diversos orígenes, de manera que unos la contaban de una manera y otros la contaban de otra, ¿no? El primero de Samuel nos cuenta pues una derrota horrible que debió tener lugar efectivamente, y cómo Saúl se suicida directamente él sobre su propia espada, y quien estaba con él, que era su, por decir así, su ayudante de campo, hace lo mismo al ver que su señor ha caído. En este relato que encontramos en el libro primero de Samuel, este joven amalecita se jacta de haber matado él a Saúl, porque según dice, Saúl se lo pide para evitar la afrenta y para evitar la vergüenza, la ignominia de una derrota, para no caer en manos de los enemigos. Tradiciones efectivamente distintas, divergentes, pero que responden a un hecho real. El hecho real es que en la guerra contra los filisteos, Saúl fue derrotado y murió. Tenemos dos preguntas, Juan Mari, que nos hacen dos oyentes. La primera sería quiénes eran los amalecitas, y la segunda es que dice, me pareció interesante el comentario en el programa anterior sobre la persona de David, en el que se decía que hay pocos datos arqueológicos. Mi pregunta es, ¿Saúl es un personaje histórico? ¿Hay alguna referencia a él fuera de lo que nos dicen las escrituras? Bendiciones. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros amigos por estas preguntas, y vamos a intentar responderlas ambas con la mayor premura posible, y de forma lo más resumida posible, pero esperando pues que sean respuestas claras. La primera, ¿quiénes eran los amalecitas? Bueno, los amalecitas, según el libro del Génesis, son una tribu descendiente de Esaú, es decir, una tribu emparentada con los edomitas. Los edomitas, aquellos antiguos hermanos de Israel. Esaú es, según la historia del Génesis, hermano de Jacob, y una tribu que al parecer siempre vivió en el desierto, es decir, en esas zonas del sur de Palestina, lo que hoy sería el Negev. Esa zona del Negev, que es una zona desértica, ¿no? Los amalecitas aparecen como tales en plena actividad en el libro del Éxodo, cuando atacan
a Israel que acababa de cruzar el Mar Rojo, Israel que se dirigía al monte Sinaí, lo atacan de una forma terrible, porque eran una tribu del desierto, una tribu de bandidos del desierto, vamos a decir así, una tribu que probablemente no tenía un lugar fijo de asentamiento, sino que eran pues una tribu de beduinos, pero de beduinos que se dedicaban al saqueo, que vivían, por ejemplo, pues de ataques por sorpresa a grupos de personas, a caravanas comerciales, y en este caso, bueno, pues aparecen como grandes enemigos de Israel, porque incluso se han atrevido, como leíamos en 1 Samuel, se han atrevido a atacar, a saquear la ciudad de Siclag y a llevarse todo el botín que han podido e incluso a llevarse prisioneros que sin duda los venderían como esclavos a otras tribus, ¿no? Es decir, que los amalecitas aparecen como la representación plástica de los grandes enemigos de Israel que están siempre en guerra contra el pueblo de Dios. Pero históricamente debían ser esto, una tribu del desierto, una tribu beduina, una tribu trashumante, una tribu que se dedicaba al pillaje. La segunda pregunta, ¿es Saúl un personaje histórico? Sin duda lo es. Lo es por una razón. A ver, si Saúl no hubiera sido un personaje histórico, no se explicarían bastantes datos que aparecen en el libro 1 Samuel y también en el segundo, que los iremos viendo, si Dios quiere, más adelante. Lo que ocurre es que Saúl, pues como decíamos en su día, si no recordamos mal, Saúl es una figura trágica, es decir, es un rey a quien Dios realmente ha ungido, fue el profeta Samuel quien lo ungió, pero es un rey que al parecer desobedece a Dios, que no está conforme con lo que Dios ordena, aunque no los datos no son excesivamente exactos. Y lo más importante de todo, Saúl, que llega a convertirse en suegro de David, porque David contrae matrimonio con una de sus hijas, sin embargo va a odiar de tal manera a David que lo va a perseguir, como habíamos visto, como se lee en el libro 1 Samuel, y que finalmente conseguirá que David se marche de Israel, es decir, que se expatríe, que viva en el exilio, que se exilie. Ahora, ¿hay testimonio arqueológico o documental de otros pueblos que hablen sobre Saúl? No, no lo hay. No lo hay. Pero como decíamos también el día anterior, en el programa anterior, el hecho de que no haya constancia documental o constancia histórica de un personaje concreto o incluso de un pueblo concreto, no significa forzosamente que ese personaje no haya existido o que ese pueblo no haya existido en la realidad, ¿no? Pensemos que no siempre es fácil para historiadores, para arqueólogos, evidentemente, no siempre es fácil pues, poder constatar exactamente todo lo que la historia dice, ¿no? La historia, lógicamente, pretende ser una disciplina científica, la historia pretende cimentar bien todos los datos que ofrece, pero muchos historiadores son plenamente conscientes de que en ocasiones el testimonio literario, como en este caso es los libros de Samuel, el testimonio literario puede tener un fondo histórico real. Y nosotros pues podemos decir claramente que de la misma forma que David tuvo que ser un personaje real, nada nos impide pensar que Saúl también lo fue, que también lo fue el profeta Samuel, que también lo fue el príncipe Jonatán, o Jonathan, como dicen algunos, hijo de Saúl, y otros muchos personajes que aparecen en las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener en cuenta que los pueblos antiguos, que no siempre tenían documentos escritos, ni dejaban grandes testimonios arqueológicos, como por ejemplo construcciones. Eso lo hacían pues grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, pero Israel no era una gran civilización. Hemos de tener en cuenta que estos pueblos, sin embargo, tenían sus propias tradiciones históricas que iban pasando de padres a hijos, ¿no? Hasta que alguien las ponía por escrito. Entonces, en principio, pensamos,
particularmente, personalmente, por supuesto, solo es una opinión, no es nada más, pero no creemos que haya motivo real para negar la historicidad de Saúl, aunque no se encuentren ni documentos fehacientes ni restos arqueológicos que lo confirmen. Continuando nuestro camino en este capítulo 1, al final resulta que David termina matando a aquel joven amalecita. ¿Por qué lo hace? Tenemos que pensar que, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que este amalecita, este joven amalecita, en realidad se jactaba de haber eliminado a Saúl, de haberlo matado con su propia mano. Pero claro, Saúl no es cualquiera. Y para el rey David específicamente no es cualquiera, pero no ya porque fuera su suegro. Es curioso que David en toda esta relación no lo menciona como su suegro, sino que lo menciona como el ungido de Dios, o como dicen algunas versiones, el ungido de Jehová o el ungido de Yahvé. A ver, recordemos que en las narraciones recogidas por el libro primero de Samuel, David en más de una ocasión había tenido la oportunidad de matar a Saúl cuando iba huyendo de él, cuando lo perseguía. David era el perseguido, Saúl el perseguidor, pero David no toma venganza de Saúl en momentos muy concretos en los que lo tiene ahí al alcance de la mano. Claro, David no hizo eso porque él consideraba que Saúl era el ungido de Dios y que él no podía tocar al ungido de Dios, fuera como fuera una buena persona, una mala persona, fuera un tirano, fuera un asesino, pero era el ungido de Dios. Claro, nosotros debemos entender esta actitud de David, que para nosotros es reprobable, evidentemente, eso de matar a este mensajero, ¿no? Debemos entenderlo no a la luz de nuestro contexto cultural actual de Occidente y muchísimo menos en nuestro contexto cristiano. Evidentemente, un cristiano no actuaría como actuó David en esta ocasión. Pero la actitud de David debe entenderse en su momento histórico, que no era precisamente un contexto refinado, no era un contexto civilizado, sino que, como dicen algunos, era un contexto de semi-barbarie. El pueblo de Israel era un pueblo semi-bárbaro, ¿no? Claro, David creyó que al matar a aquel joven, a aquel mensajero, que él actuaba pues, en plenitud de la justicia, porque no lo olvidemos, aquel hombre se había jactado de haber asesinado al ungido de Dios, y eso para David era imperdonable. ¿Qué significado tiene la elegía compuesta por David en honor al caído rey Saúl y Jonatán? Si lo leemos bien, es un canto muy bonito, es muy hermoso, es una de las piezas, una de las composiciones poéticas más hermosas de la Biblia, y es lo que se suele llamar en castellano una dolora, es decir, un canto de dolor por la pérdida de seres muy queridos. No hay que olvidar que, como decíamos, ¿no? Aunque no es para David el punto más importante, Saúl era su suegro, ¿no? Y sobre todo la figura del príncipe Jonatán era alguien pues especialmente querido e incluso, como se lee en los propios textos bíblicos, especialmente amado por David, ¿no? Claro, al entonar este cántico, David lo que hace es un reconocimiento público de aquellas dos figuras caídas que habían caído por defender precisamente al pueblo de Israel en una guerra de invasión, intentando repeler la invasión de unos enemigos muy poderosos como eran los filisteos, ¿no? Hay quienes han querido ver en esta composición poética una especie de maniobra política, ¿no?, de David, que de este modo pues buscaría congraciarse con Israel, ¿no?
declarándose partidario fiel del rey caído. Bueno, vamos nosotros hoy a hilar tan fino, ¿no? Porque además estas cuestiones políticas pues siempre son muy sui generis, ¿no? Y hay quien ve política en todas partes. Eso es una realidad, ¿no? Lo cierto es que, tal como aparece en la Sagrada Escritura, es un canto muy sentido por David, porque en él recuerda ni más ni menos que al rey de Israel, el ungido de Dios, que ha muerto, que ha sido muerto por los enemigos, y su hijo Jonatán, que es una persona particularmente querida por David. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, llegamos pues al final de este episodio, en este peregrinaje que hacemos en este segundo libro de Samuel. No sin antes agradecer el tiempo compartido con nosotros, tanto de vosotros como oyentes, como también del reverendo Juan María Tellería, que nos dedica este tiempo a nosotros, a todo el equipo de Radio Anglicana y sobre todo a sus oyentes. Así que, como siempre, Juan María, muchísimas gracias por ello. Y como siempre, y perdona que te corte, muchísimas gracias a vosotros, Radio Anglicana, a ti como director del programa y, por supuesto, a nuestros hermanos y amigos que, como hoy se ha evidenciado muy bien, ellos contribuyen en una grandísima medida a ir dirigiendo el programa. Es un verdadero privilegio, y lo decimos no como una fórmula, no como un cliché, sino como una realidad, un verdadero privilegio estar aquí en Radio Anglicana. Totalmente de acuerdo, Juan Mari, y 100% compartido. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes. Les recordamos que en breves momentos estará disponible la grabación de este episodio en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana, donde podrán disfrutar de él y también del anterior, que ya está allí disponible. Muchísimas gracias. Nos despedimos, no sin antes invitarles para dentro de 8 días, si Dios así lo permite, a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Como siempre, que el Señor les bendiga, que tengan muy buena semana y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.